Imaginen este escenario. Alguien por fin logra dormir sus 8 horas completas. Un milagro hoy en día. Exacto, casi un milagro. La mañana va perfecta, el café está, digamos, en su punto exacto. El clima es ideal. Todo en la vida parece estar bajo control. Ajá, el día perfecto. Y de pronto, al llegar a la oficina, un colega lanza una mirada un poco extraña, ni siquiera dice una palabra, o sea, solo una mirada. Y en cuestión de segundos, la paz mental de esta persona se desmorona por completo. Se viene abajo. Sí, entra en una espiral de ansiedad que arruina las siguientes 24 horas. Y la pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué la mente humana tiene esta capacidad, casi milagrosa para sabotearse a sí misma, cuando se supone que todo está bien? Pues fíjate que es una de las paradojas más frustrantes de toda la experiencia humana. Y ocurre principalmente porque solemos enfocar toda nuestra energía en tratar de silenciar los pensamientos oscuros justo en el momento en que aparecen. Claro, como apagar incendios. Exactamente. Pero lo hacemos sin entender realmente la estructura invisible que lo sostiene desde mucho, mucho antes. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a desarmar esa estructura. Y tenemos un contexto muy especial para esta inmersión profunda. Sí, es un enfoque muy particular. Totalmente. Porque este análisis fue solicitado específicamente por Juan Torres Sea. Él es psicoterapeuta de Círculo de Honor Psicoterapia. Y la idea, la meta de hoy, es que esta sesión sirva como una herramienta profundamente práctica. Una herramienta diseñada, pensada para sus pacientes. Exacto, para sus clientes. Pero la verdad es que aplica para cualquier persona que esté intentando descifrar su propio desarrollo personal. Y nos estamos basando en los extractos de un texto fascinante titulado Cuando sanar ya no es solo dejar de caer, sino aprender a construirte. El título mismo ya te adelanta un cambio de paradigma vital. Sí, te cambia la perspectiva desde el inicio. O sea, durante décadas hemos operado bajo esta idea de que la sanidad mental es alcanzar una especie de estado de perfección zen, ¿no? Donde ya nunca te enojas. Donde los días malos simplemente se extinguen por arte de magia. Y este material plantea algo muy distinto. Dice que la sanidad real no es la ausencia de conflictos internos. Entonces, ¿qué es? Es tener los recursos y, sobre todo, la conciencia suficiente para no vivir siendo rehenes de los viejos patrones de siempre. Es cambiar de dirección. Porque el texto nos obliga a hacer algo que, para mí, suena muy contraintuitivo. A ver. Cuando hablamos de terapia profunda o de traumas emocionales, la tendencia de casi todo el mundo es ir directamente a los pensamientos complejos, ¿no? A la filosofía de vida. Pero el autor nos detiene en seco y nos dice, miren hacia abajo, revisen los cimientos físicos primero. Los cimientos, el cuerpo. Exacto. Y tengo que admitir que mi primer instinto es dudar un poco de esto. O sea, si alguien está lidiando con una ansiedad paralizante o una crisis existencial profunda, ¿no suena un poco superficial empezar a preguntarle cuántas horas durmió o cuánto café tomó en la mañana? Entiendo por qué suena superficial, pero deja de parecerlo en cuanto analizamos la neurobiología detrás de esas acciones cotidianas. A ver, explícame eso. Pues mira, la mente no flota en el vacío, ¿verdad? Claro, no somos fantasmas. Exacto. La mente está anclada a un sistema nervioso físico. Entonces, cuando un cuerpo pasa días durmiendo mal o digamos que está sobreestimulado por un exceso masivo de cafeína. Como los que se toman 4 tazas al día. Sí, o bebidas energéticas. Lo que pasa ahí es que el sistema endocrino se inunda literalmente de cortisol y adrenalina. Las hormonas del estrés. Así es, y el centro de detección de amenazas del cerebro, que es la amígdala, no tiene la capacidad sofisticada de distinguir entre esta persona tomó 4 expresos porque tiene sueño y un depredador salvaje nos está persiguiendo. ¡Wow! O sea, la reacción física es idéntica. Reacciona igual. Enciende absolutamente todas las alarmas de pánico. Entender esa mecánica lo cambia todo. Se me ocurre esta analogía. Es como intentar reparar un problema de software complejísimo en una computadora portátil. Ajá. Pero resulta que la batería está en el 1%, el ventilador está haciendo unos ruidos extraños y la máquina entera se está sobrecalentando. Es una gran analogía. Por más que sepas de programación, ningún programa va a correr bien si el hardware está al borde del colapso, ¿no? Exactamente. Y fíjate que ese hardware también incluye la estructura del tiempo. ¿Cómo la estructura del tiempo? Sí.
El texto hace un énfasis enorme en la vulnerabilidad que genera el exceso de tiempo libre sin dirección. O sea, tener la agenda vacía. Totalmente. Solemos pensar que las crisis emocionales masivas nacen siempre de un trauma inmediato, pero muchas veces germinan en una agenda que está completamente vacía. Espera. Eso me parece súper contradictorio a lo que solemos escuchar en todos lados. ¿En qué sentido? Pues porque constantemente nos bombardean con que estamos sobreestimulados, ¿no? Que vivimos en la cultura del agotamiento total y que necesitamos no hacer nada para poder sanar. Y ahora resulta que tener la agenda vacía también es una trampa. Es que la diferencia clave radica en la intención, digamos. El descanso deliberado tiene límites, tiene un propósito reparador. O sea, sentarte a descansar conscientemente. Exacto. Pero un vacío sin estructura, días enteros sin movimiento físico, sin rutinas claras o sin contacto humano, Uf, sí. ese vacío deja a la mente completamente desprotegida. Cuando el cerebro no tiene estímulos externos en los cuales enfocarse, activa una red neuronal muy específica que empieza a escanear internamente buscando problemas que resolver. Es como si el cerebro dijera, estoy aburrido, vamos a buscar algo de qué preocuparnos. Literalmente. Y si no hay problemas reales en el entorno inmediato, la mente empieza a desenterrar heridas viejas, o peor, a inventar escenarios catastróficos futuros. El vacío es el terreno más fértil para la rumiación. Lo cual nos lleva a algo que me pareció fascinante en el material, que es el mito del progreso. Ese punto es crucial. Digamos que alguien de quienes nos escuchan ya organizó su hardware, ¿no? Ya duerme bien, tiene una rutina estable, no abusa de los estimulantes. Va por buen camino. Y de repente, después de meses de sentirse excelente, tiene un ataque de pánico brutal. La reacción natural de cualquier persona en esa situación es sentir que todo su esfuerzo fue una mentira. Sienten que volvieron a la casilla de inicio. Sí, un fracaso total. Ese sentimiento es súper común en los procesos terapéuticos y nace de medir el progreso con la regla equivocada. ¿Cómo así? Creer que crecer o que sanar es volverse inmune a las caídas es una lógica sumamente injusta. O sea, el progreso no es una línea recta, ascendente y perfecta. Entonces, ¿cómo confirmamos que sí hay progreso? La sanidad se confirma cuando un individuo cae, sí, pero en medio de la caída nota algo distinto. Se da cuenta de que tiene herramientas, puede decirse a sí mismo, sí, estoy teniendo un mal día, pero ya no me quedo atrapado aquí llorando 3 semanas como lo hacía antes. Claro, la duración y la intensidad cambian. Exacto, la dirección cambió. Y aquí es donde se pone verdaderamente fascinante. Porque si ya establecimos que el cuerpo está ordenado y que la agenda tiene su estructura, volvemos a la pregunta inicial. La de la mirada en la oficina. Sí, ¿por qué ese evento minúsculo, una simple mirada rara del compañero de trabajo, sigue teniendo el inmenso poder de desestabilizar a alguien por completo? Porque en realidad no están reaccionando a la mirada. ¿A qué reaccionan entonces? Están reaccionando al eco de una emoción vieja. La mecánica de las emociones funciona de una manera muy particular. Lo que realmente atormenta a la mente no suele ser el hecho objetivo que acaba de ocurrir. O sea, el hecho es solo el disparador. Totalmente. Lo que atormenta es la emoción que ese hecho logró destapar internamente. Esa mirada incómoda dolió o causó ansiedad porque funcionó como una llave. Una llave que abrió algo que ya estaba ahí. Exacto. Abrió una bóveda secreta llena de vergüenza, de injusticia no resuelta o tal vez de una antigua humillación. Y claro, el instinto automático frente a eso es el repaso obsesivo. La famosa rumiación. Sí, la persona llega a casa y reproduce la escena del compañero de trabajo en su cabeza 100 veces, pensando en qué debió decir, cómo debió reaccionar, analizando cada microexpresión facial del colega. Y ese repaso constante no resuelve absolutamente nada. La rumiación no es procesamiento, es solo sufrimiento repetido en bucle. No avanzas. Para nada. Reabrir el dolor desde adentro no cierra el ciclo. Lo que el cerebro realmente necesita para apagar la alarma no es más análisis forense sobre el evento externo. ¿Qué necesita? Necesita claridad absoluta sobre la emoción que se despertó adentro. Y fíjate que eso conecta con un punto del material que, te lo juro, me voló la cabeza. Es la precisión al nombrar lo que sentimos. Un tema fundamental en la terapia de círculo de honor, seguro. Me imagino que sí, porque el autor menciona que usar frases genéricas, como me siento mal o estoy estresado, es completamente inútil para el cerebro.
Sí, es como no decir nada. Pero quiero entender el mecanismo, porque me queda la duda. ¿Por qué importa tanto el vocabulario? O sea, si alguien siente que el mundo se le viene encima, la semántica no parece ser la prioridad, ¿verdad? Sentirse pésimo es sentirse pésimo, sin importar la etiqueta que le pongas. Es que importa por lo que ocurre físicamente en el cerebro cuando buscamos la palabra exacta. Mira, decir me siento mal es el equivalente a tomar toda la correspondencia acumulada de un mes entero ¿Ok? y tirarla en una montaña gigante sobre la mesa del comedor. Se ve abrumador, caótico, te da la sensación de que es imposible de manejar. Si te dan ganas de salir corriendo. Y la amígdala, al ver esa montaña, mantiene la señal de pánico totalmente encendida. Pero cuando una persona se detiene, respira y dice, un momento, esto no es solo sentirse mal. Ajá. Esto es específicamente frustración y está mezclada con un sentimiento de injusticia. ¡Wow! Cuando haces eso, ocurre algo químico. ¿Qué pasa en el cerebro exactamente en ese microsegundo? Al obligarse a buscar la palabra precisa, el cerebro tiene que encender la corteza prefrontal, que, digamos, es el área lógica y analítica. La que piensa en frío. Exacto. Y cuando la corteza prefrontal se activa, literalmente envía señales químicas que inhiben y calman a la amígdala. Nombramos la emoción y al hacerlo es como si le pusiéramos una etiqueta a cada carta de esa montaña y la guardáramos en su carpeta correspondiente. O sea, el volumen de problemas es el mismo. Cesar. Esa metáfora de la correspondencia es brillante. O sea, la claridad emocional no es solo para sonar más sofisticado cuando vas a terapia. Es un verdadero freno químico para el pánico. Un freno médico, casi casi. Ahora, el gran reto en la vida real es cómo lograr esa claridad quirúrgica cuando los pensamientos van a 1000 kilómetros por hora en medio de una crisis. Y el texto sugiere una herramienta muy analógica para esto. Escribir a mano. Sí, escribir a mano. Es que escribir a mano es literal y figurativamente poner el freno de mano. Piensa que en una crisis el cerebro va a una velocidad vertiginosa, a lo loco. No puedes ni atrapar los pensamientos. Exacto. Entonces, al intentar escribir en un papel, se fuerza a la mente a reducir su velocidad para igualar el ritmo físico de la mano. Porque la mano es lenta, mucho más lenta que el pensamiento. Ese proceso motor requiere concentración, lo que le roba energía a los centros de pánico y obliga a que esas ideas abstractas y caóticas se tengan que transformar en frases lineales, concretas. Convierte toda esa niebla densa en, digamos, bloques de Lego que ahora sí puedes observar sobre la mesa. Totalmente. Y me gusta que el autor sea súper pragmático, porque aclara que no se trata de romantizar la caligrafía o de tener un diario estéticamente perfecto. O sea, si alguien está manejando en su auto o está en el supermercado y no tiene papel. Claro, no vas a sacar una libreta en la fila del súper. Exacto. Pues grabar una nota de voz en el celular explicando el sentimiento en voz alta cumple una función muy similar. El objetivo es crear un espacio, por mínimo que sea, entre el estímulo y la reacción. Exacto, crear ese espacio vital para no reaccionar en automático. Pero, y aquí llegamos al muro con el que chocan casi todos los que están en este camino de desarrollo personal. Y estoy seguro de que los pacientes de Juan Torres Sea en Círculo de Honor Psicoterapia se van a identificar muchísimo con esto. A ver, cuéntame. Digamos que una persona ya entiende todo esto a nivel teórico. Conoce sus cimientos físicos, sabe que debe nombrar la emoción, sabe que debe respirar o escribir. Se sabe la teoría de memoria. De memoria. Sin embargo, en el instante preciso de la crisis, tira todo ese conocimiento por la ventana y reacciona de la manera más impulsiva posible. Grita, se aísla, se sabotea. Sí, pasa muchísimo. ¿Por qué existe esa brecha tan enorme y frustrante entre saber perfectamente qué hacer y hacerlo a tiempo? Bueno, el autor aborda esto con una compasión tremenda. Explica que primero que nada, no es un fracaso moral. Es puramente un tema de entrenamiento neurológico. Entrenamiento. Sí. Mira, dentro de nosotros conviven dos voces operativas. Una es la voz de la supervivencia. Que es la impulsiva, me imagino. Es impulsiva, es rapidísima, es reactiva. Y ha sido moldeada durante años, quizás décadas en la vida de una persona, para protegernos, ya sea atacando o huyendo. Como un reflejo. Ajá. La otra voz es la del yo consciente. Esa es sabia, es analítica, es serena. Pero me vas a decir que la voz sabia es lenta. Es lentísima en comparación. Entonces, cuando llega la crisis, el sistema nervioso siempre va a preferir la autopista que ya conoce. La respuesta rápida. La respuesta de supervivencia.
aunque la persona sepa que es destructiva. Madurar emocionalmente no significa que el impulso de gritar o de salir corriendo desaparezca por arte de magia un martes por la mañana. Ojalá fuera así. Sería increíble, pero no. Significa que a través de la práctica constante, el sistema nervioso empieza a confiar en un camino nuevo. O sea, estás construyendo una carretera secundaria que poco a poco se va a convertir en tu vía principal. Y eso requiere tiempo y repetición. Y requiere sobre todo cambiar el tono con el que nos hablamos internamente durante ese entrenamiento. Uy, sí, el diálogo interno. Lo cual me lleva a una de las contradicciones humanas más impactantes que menciona el texto. La diferencia abismal entre cómo tratamos a los demás y cómo nos tratamos a nosotros mismos cuando nos equivocamos. Es de noche y de día. Es increíble cómo alguien puede ser el refugio más seguro, el consejero más empático del mundo para un amigo que acaba de cometer un error gigante. Le decimos no pasa nada, de los errores se aprenden. Exacto. Pero si esa misma persona comete un error mínimo, chiquitito, el diálogo interno se vuelve propio de un dictador brutal. Soy un idiota, siempre lo arruino todo, nunca voy a cambiar. Es una disonancia brutal. Y la gente suele creer, erróneamente por cierto, que si son crueles consigo mismos después de una falla, están siendo responsables. Confunden el autocastigo con la disciplina. Totalmente. El texto menciona esto como la trampa de la culpa excesiva. Pero quiero hacer de abogado del diablo aquí y poner un poco de resistencia a esa idea. Adelante. Culturalmente nos enseñan desde niños que la culpa es nuestra brújula moral, ¿no? Se asume que sentir mucha culpa después de equivocarse demuestra que a la persona le importa, que tiene conciencia. ¿No es la culpa un requisito indispensable para ser una buena persona? Es que hay que diferenciar entre dos cosas. Una es el remordimiento productivo, que es el que asume la responsabilidad y busca reparar el daño. Me equivoqué, lo siento, ¿cómo lo arreglo? Ok, ese es el sano. Sí. Y otra cosa muy distinta es la culpa tóxica. La culpa tóxica es un ataque directo a la identidad. No dice hice algo malo, dice soy defectuoso, soy malo. Ah, es una diferencia abismal. Y el problema neurológico con la culpa tóxica es que agota completamente el sistema. Piensa en un cerebro que está bajo constante fuego amigo. Atacado por su propio juez interno. Exactamente. Ese cerebro se mantiene atascado en un estado de supervivencia. No tiene nada de energía disponible para generar conexiones nuevas o cambios reales. Claro, es como intentar aprender un idioma nuevo mientras alguien te está gritando al oído que eres un inútil. Literal. Nadie aprende en esas condiciones. Nadie. Por eso el texto propone que el antídoto no es la indulgencia ciega, ¿eh? Tampoco se trata de repetirse mentiras positivas frente al espejo y decir soy perfecto. Entonces, ¿cuál es el punto medio? El antídoto es la verdad, pero sin crueldad. Tratar los propios errores como si uno fuera un paciente en recuperación, no un criminal en un tribunal. ¡Wow! Solo en un ambiente interno de compasión firme se pueden asentar de verdad las nuevas conexiones neuronales. Me encanta eso de la verdad sin crueldad. Y bueno, llegamos entonces a la frontera final de este análisis. La mejor parte. Sí, porque digamos que alguien logra estabilizar su cuerpo, nombrar sus emociones con precisión y además reemplaza a ese juez interno por un entrenador compasivo. Hizo todo el trabajo duro. Exacto. ¿Qué sigue después de eso? El autor plantea una pregunta que te desarma por completo. ¿Qué queda cuando la lucha deja de ser el centro de la vida? Para un paciente que lleva años en terapia, esta suele ser la transición que da más vértigo. ¿Por qué vértigo? Debería dar alivio, ¿no? Debería, pero cuando toda la energía de una persona ha estado enfocada únicamente en no hundirse, en evitar los ataques de ansiedad, en no recaer, pues su identidad entera se termina construyendo alrededor de la herida. Claro, te presentas ante ti mismo como el que sufre. Ajá. Y aquí el texto aporta un principio súper liberador. Lo que pienso, lo que siento y quién soy son tres cosas muy distintas. O sea, un pensamiento no es un veredicto definitivo. Si por mi mente cruza el pensamiento de, no sé, soy un fraude. Eso es simplemente clima pasando por el cielo. Tú eres el cielo, no eres la tormenta temporal. Me gusta muchísimo esa imagen. Y claro, cuando el individuo separa su identidad de su síntoma clínico, El cerebro ya no siente la necesidad de proteger esa identidad herida.
O sea, ya no te defines como una persona ansiosa, sino como alguien que experimenta ansiedad a veces. Esa distancia, aunque parezca sutil, es la que permite empezar a construir algo nuevo. Es cambiar toda la estrategia del juego, básicamente. ¿Cómo así? Es pasar de jugar a la defensiva a jugar a la ofensiva. Porque vivir atrincherado, no cuidando cada paso para no activar la herida o no tener ansiedad, eso es jugar a la defensiva. Y eso agota a cualquiera. Totalmente. Jugar a la ofensiva significa empezar a ocupar tanto espacio de tu vida con cosas valiosas que a los patrones viejos simplemente ya no les quede territorio donde operar. Y fíjate que las herramientas para esa ofensiva no son conceptos así como etéreos o abstractos. El autor habla de recuperar pasiones reales, talentos, dones que dejamos botados. Cosas que nos gustan hacer. Sí, a menudo, en medio de la supervivencia emocional, las personas ven sus hobbies o sus vocaciones como si fueran lujos innecesarios. Piensan, bueno, volveré a pintar, o volveré a estudiar, o a ese proyecto cuando esté completamente sano. Y el texto dice lo contrario, ¿no? Invierte la ecuación por completo. Dice que reconectar con esos talentos no es el premio que te dan al final de la sanidad, es el escudo protector que genera la sanidad misma. Cada vez que alguien ejerce un talento, le está recordando a su cerebro que es mucho más grande que sus traumas. Exacto. Y el criterio de vida cambia por completo. La pregunta diaria en una mente que ya sanó no es solo, esto es malo y destructivo para mí. La pregunta evoluciona ¿Hacia dónde? hacia esta decisión, esta amistad, este hábito de hoy, ¿me construye o me dispersa? ¡Qué potente! El verdadero éxito terapéutico no es lograr una vida donde uno se esconde perfectamente de la oscuridad. Eso es imposible. Es crecer tan fuerte hacia la luz, hacia una integridad real, que los tropiezos simplemente pierden su poder de destrucción. ¡Qué viaje tan revelador ha sido este texto! Para sintetizar, digamos, y dejar a quienes nos escuchan con las herramientas listas para usar, me gustaría resumirlo en 4 puntos. Perfecto, a ver. Primero, el proceso no empieza en la filosofía compleja, empieza en el cuerpo. Proteger el sueño, tener rutina y evitar el vacío en la agenda. Eso es proteger el hardware. Fundamental. Segundo, cuando llegue el caos inevitable, no basta con decir «me siento mal». Hay que usar precisión quirúrgica para nombrar la emoción y activar así el freno prefrontal del cerebro, ya sea escribiendo a mano o grabando una nota de voz. Hacer las carpetas. Exacto. Tercero, entender que los impulsos reactivos no son un fracaso moral, son la evidencia de que el sistema nervioso está en entrenamiento, y ese entrenamiento exige verdad con compasión, no crueldad y culpa tóxica. 0 fuego amigo. Y por último, el cuarto paso es pasar a la ofensiva. Construir una vida tan rica en propósitos y talentos que la vieja identidad de supervivencia simplemente quede obsoleta. Resumen perfecto. Y justamente sobre esa nueva identidad hay una provocación final que me gustaría dejar para que la audiencia la mastique a lo largo del día. Por favor. De su vida, a través de sus heridas, de sus diagnósticos o de su lucha interna constante, Sí. ¿quién se atreve a hacer en el momento en que el silencio y la salud por fin se instalan en su vida? O sea, si tu identidad ya no es ser el sobreviviente que siempre resiste los golpes, ¿cuál será la obra que vas a empezar a construir mañana, en ese inmenso y nuevo espacio vacío? ¡Wow! Es una pregunta que de verdad sacude los cimientos y que nos invita a mirar hacia adelante, no hacia atrás. Gracias inmensas a Juan Torresea y a Círculo de Honor Psicoterapia por motivar esta exploración tan necesaria hoy. Y a quienes nos acompañaron en este rato, sigan construyendo ese espacio nuevo en sus vidas. Nos encontramos en la próxima Inversión Profunda.